Amén. Vamos a leer juntos esta porción de la Escritura. Dice así la palabra de nuestro Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Gracias te damos, Dios, por esta tarde que ya nos permites estar aquí. Gracias por este día, porque es el que tú has hecho para gozarnos y alegrarnos en él. Te plació en tu misericordia, Señor, que abriésemos nuestros ojos a un nuevo amanecer. Gracias por ese alimento que estuvo en nuestra mesa, por el vestido, el calzado que cubre nuestro cuerpo, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, amado Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a adorar al Señor, vamos a alabar al Señor, amén. Ahora con unas alabanzas y después vamos a escuchar la palabra del Señor. Aleluya. Pues bendito es el Señor, hermanos. Alabado sea su nombre, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y hoy nos ha permitido pues respirar, ¿verdad? Y nos ha bendecido con el alimento, con todo lo que hemos recibido hoy de Él. Y gracias a Dios por esa misericordia. Por eso, como dicen estos coritos, vamos a alabar a Jehová, ¿verdad? Porque Él es grande. Amén. Alabaré a mi Señor.
Grande es el Señor, poderoso es su nombre, amén, aleluya. Pues hay que aplaudir, hermanos, amén. Aplaudir las manos y alabar a Dios, y con alegría cantar en alta voz, amén. Aplaudir las manos y alabar a Dios, y con alegría cantar en alta voz, viva el Señor es Rey, y vuestra majestad, y coronado está en el monte de Sion. Aplaudir las manos y alabar a Dios, y con alegría cantar en alta voz. Aplaudir las manos y alabar a Dios, y con alegría cantar en alta voz. Viva el Señor es Rey, y vuestra majestad, y coronado está en el monte de Sion. Viva el Señor, es Señor, es Señor, es Señor. Viva el Señor, es Señor, es Señor, es Señor y Salvador. Hay un poder que consume mi corazón, fuego divino que quema y que no se puede apagar. Hay un poder que consume mi corazón, fuego divino que quema y que no se puede apagar. Oh, aleluya, aleluya. Aleluya, para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma, canto para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma, cuando canto para ti, por tu grande amor, eres digno de honor, y mis labios se gozan, cuando canto para ti, por tu grande amor, eres digno de honor, y mis labios se gozan, cuando canto para ti. Los muros caen, y con ellos mis cadenas. Los muros caen, se derrumban las fortalezas. Jehová entregó a Josué Jericó. Grita, amén, toca la trompeta. Los muros caen, y con ellos mis cadenas. Los muros caen, se derrumban las fortalezas. Jehová entregó a Josué Jericó. Grita, amén, toca la trompeta. Jehová entregó a Josué Jericó. Grita, amén, toca la trompeta. Amén, aleluya, porque Él ha roto nuestras cadenas, ¿verdad? Nos ha sacado de ahí del lodo cenagoso, nos ha limpiado. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Eres grande, Señor. Eres fuerte, Padre. Poderoso, Señor. Tú eres nuestro Señor.
Salvador, nuestro Redentor, Señor. Y te adoramos, Padre, te alabamos en esta hora, Señor. Con
Tome su lugar, hermano. Buenas tardes. En este miércoles vamos a iniciar durante los próximos miércoles. Podrían ser todo el mes de junio, mayo, junio, principios de julio, este estudio. Los miércoles recuerden que es estudio bíblico. Y sí le voy a encargar una tarea que a todos los hermanos y hermanas que usted tenga ahí contacto con ellos a través de llamada telefónica, mensaje, Face, de casa en casa, o como sea, que los invite a venir, que los exhorte a congregarse, porque vea el resultado de 2 años de pandemia, porque hay gente que puede estar y no quiere estar, o ya sus planes, sus actividades son diferentes, ya no incluyeron en su plan de acción pues congregarse los miércoles, los lunes tampoco. Entonces pues sí, ayúdenos con eso. Y la intención de no transmitir estos estudios es justamente para despertar en los hermanos ese hambre y sed, pero pues creo que prefieren pasar hambre. Pero bueno, vamos a empezar y le vamos a proyectar ahí, por eso me bajé, para no apagar el proyector tampoco, para que sea un estudio audiovisual. Los estudios audiovisuales tienen mejor retención que los simples oyentes. Entonces, bueno, pues ahí vamos a bueno, el tema que nos va a ocupar estos días, le he puesto las armas de nuestra milicia. Este estudio ya se lo habíamos dado hace unos años, pero por la necesidad que hay de establecer lo que vamos a ver, esta lucha, esta guerra, bueno, no la establecemos nosotros, ya está establecida, está declarada desde que el hombre está en el huerto del Edén. Ahí el enemigo declaró la guerra en contra del hombre y su creación, de lo que Dios ha hecho. Entonces, vamos a ver este tema, las armas de nuestra milicia. Y vamos a usar un texto que está en 2 Corintios, capítulo 10. ¿Puedes prender la luz, Israel, por favor? 2 Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Cuando lo tengas te pones de pie, vamos a leerlo juntos. Dice pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, que sea de beneficio para cada uno de nosotros, que tú nos hables a través de ella. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar. Mire, creo que no es un secreto lo que le voy a decir. Día a día enfrentamos
situaciones diferentes con las que tenemos que pelear o decidir, hacer una decisión, tomar por dónde nos vamos, tomar decisiones, si seguir el bien que Dios nos habla o seguir nuestra carne o seguir lo que pensamos o como dice el libro de Jeremías, te pongo entre la vida y la muerte, camino de vida y camino de muerte. Entonces tenemos que decidir si seguimos a Dios o a Satanás. A esto se llama guerra espiritual. Esa eterna lucha, no sé si se acuerda cómo representan esto en las caricaturas. Ya ponen ahí un personaje y le aparece en el brazo izquierdo un angelito, no un diablito, en el hombro derecho un angelito. Y uno le dice una cosa y el otro le dice otra. Entonces, nosotros no se nos aparece un angelito y ni un diablito. Nos tenemos que decidir entre el bien y el mal. A eso se le llama guerra espiritual. Y esta guerra, hermano, se desarrolla principalmente en nuestra área espiritual. Recuerda que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, principalmente la guerra espiritual se desarrolla en el espíritu de cada uno de nosotros. Pero también están involucrados la carne o el cuerpo, las emociones. También están involucradas ahí. Entonces, esta guerra espiritual nos afecta en el área física, en el área natural. Por ejemplo, si tú tomas decisiones, por ejemplo, ahorita estábamos platicando, mi esposa y yo, hace una joven que toma una mala decisión en su vida, en el pasado, desoyó o no consultó a Dios y ahora está viviendo las consecuencias en todos los aspectos, en el ámbito económico, en el ámbito emocional, en el ámbito físico, está sufriendo las consecuencias. ¿Y todo por qué? Por no haber tomado una decisión correcta en el Señor. Entonces, tenemos que tener claro, hermano, que usted y yo tenemos, para enfrentar esta guerra, tenemos armas. No estamos solos, no estamos desprotegidos, no estamos desprovistos. Dios nos ha dado armas a usar en esta guerra. Y esas armas no son naturales, no es un R-15 o un ¿cómo se llama el otro, hermano? Usted que conoce de armas, los fusiles de esos. No, pues sí, por eso las que ustedes usan, la UCI, ¿no? Bueno, no tenemos ese tipo de armas. Entonces no son carnales como la leímos. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son espirituales. Ahora, si tomamos esta analogía de que estamos, porque lo dice Pablo a Timoteo, que nosotros militamos, ahorita lo vamos a ver, somos militares. O sea, militar es aquel que milita, que está en un ejército. Entonces, todos los militares, los policías, es más, hasta los que están de guardias civiles, vamos a decirlo así, tienen que recibir una capacitación. Nosotros tenemos que recibir esa capacitación porque nos vamos a involucrar en esa guerra. Vamos a ir. ¿Cuántos quieren ir a la guerra aquí? Levanten su mano. ¿No quieren ir? Pues les tengo malas noticias. Ya están. Ahora sí que, como dice aquel, lo quieras o no lo quieras,
Ya estás. Estás en medio. Estás involucrado en esta guerra. Y así nosotros como cristianos, por ejemplo, los militares, cuando un país declara la guerra a otro, pues no les van a preguntar, ¿verdad? A ver usted, señor militar, ¿usted está de acuerdo en que vayamos a la guerra o no? Ahí las decisiones las toman los altos mandos, ¿no? Los altos jerarcas. Y ya los demás se tienen que someter. Entonces, asimismo, nosotros como cristianos debemos de estar conscientes en la guerra en la que estamos. No tenemos que estar de ojos cerrados. Nosotros tenemos que involucrarnos, porque como decíamos, queramos o no, ya estamos involucrados en esta guerra espiritual. Entonces, la palabra de Dios lo dice en 2 de Timoteo. Vamos, por favor. Nos compara a soldados. 2 de Timoteo 2, versículo 3 al 4. Alguien, ahora sí voy a pedir que participe con la lectura bíblica, hermana, hermano, porque como usted sabe, no estamos transmitiendo y la idea de que yo lea durante las transmisiones es para que se escuche en la transmisión, ¿verdad? Pero en esta ocasión, pues sí, vamos a que nos colabore con la lectura bíblica. 2 Timoteo 2, del 3 al 4. ¿Qué dice? Toma. A ver, espérenme. Entonces, ok. Tú pues sufre, ¿qué dice? ¿Qué son las penalidades? ¿Usted cree que los soldados cuando van a la guerra están bien cómodos? Comen a sus horas, se duermen sus 8 horas, se bañan. No, cuando estás en la guerra es difícil. De hecho, alguna ocasión todavía estaba nuestro hermano de Mere con nosotros, ya ve que él fue militar y en su juventud se metió al ejército y estuvo, y dice que lo llevaban allá por Guerrero a cazar a los guerrilleros que andaban por allá y los traían de cerro en cerro, subiendo y bajando, con sed, no, luego no comía porque pues allá en medio de la montaña, ¿se imagínense? Entonces, sí, sí nos platicaba que estaba muy feo eso. Entonces, sufrí penalidades como soldado de quién, dice aquí, soldado de Jesucristo. Entonces, es importante, hermano, que entendamos que así como los soldados del ejército del mundo deben de ser instruidos. Cuando una persona entra al ejército, a la policía, decíamos, hasta los guardias civiles, se les capacita, se les da instrucciones, instrucción militar, les enseñan a marchar, les enseñan a cuáles son los lenguajes y las claves que se utilizan, el armamento. ¿Se imagina un soldado que no sabe manejar su arma? Cuando esté en la guerra, ¿qué va a hacer? Yo vi un video donde están entrenando ahí a un joven, a un militar, con un mortero le llaman, es un como tubo que dispara este, misiles, bueno, son, ¿cómo se llama? No, es uno que está inclinado, se llama mortero. Bueno, hay que echarle la bala esa y sale disparada, pero en esta ocasión no cayó aquí, o sea, salió y cayó ahí. No, hombre, pues echaron a correr a un hoyo que tenían ahí. Imagínense que eso le suceda en la guerra. Pues, entonces, así también los soldados del Señor, hermano, usted y yo tenemos que ser capacitados. Debemos de ingresar al colegio militar del Señor.
Entonces, para que podamos ahí ser adiestrados. ¿Cuántos de ustedes saben usar sus armas? Pues ¿cuáles dirán? Pues no sé qué armas tengo. Bueno. Así es que en el colegio militar para los soldados, todas las asignaturas tienen que ver con la guerra. Todas. Estrategias militares, armamento, estrategia, bueno, cómo desarmar al enemigo, defensa, ¿cómo se llama eso? Defensa personal, cómo manejar los cañones, las ametralladoras, las pistolas, etcétera. Algunos se especializan en tanques, otros en la naval con submarinos. Bueno, México no tiene submarinos, ni uno tenemos. Los barcos, los aviones, bueno, todos entran a ser instruidos. Así como una de las principales situaciones que ellos tienen que ver es conocer a su enemigo. Por ejemplo, hay dentro del ejército cuerpos que se dedican a espiar al enemigo. En dónde está, cuántos son. De hecho, ¿recuerda usted de los 10 espías de Josué? ¿A qué los envió? Pues a eso, a ver cómo estaba la ciudad, cuántos cuartos había, etcétera, todo eso. Entonces, así, una de las principales cosas que nosotros como militares del Señor tenemos que saber es conocer al enemigo. ¿Con quién estamos peleando? Pero el conocimiento fundamental para el soldado también es conocer las armas que tiene y su manejo adecuado. Cómo quitarle el seguro, para empezar, ¿no? Cómo cargar las balas. Si no, pues sería un suicidio irse a la guerra así, sin saber enfrentar al enemigo y sin saber usar las armas. La derrota está garantizada, la muerte está garantizada de un soldado que no sabe usar sus armas. Y así, nosotros, como hijos de Dios, debemos de tener claro todos los aspectos de esta guerra espiritual. Todos. Y capacitarnos adecuadamente para enfrentar al enemigo, y para ello tenemos que entrar al Colegio Militar del Señor, y por eso estamos iniciando este curso, que como les dije, podrá durar hasta que inicie el que nos ha prometido el hermano Al. ¿Ok? Van a ser varias sesiones. Para que nosotros podamos recibir adiestramiento necesario para ir a la guerra y asegurar, dice, bueno, la escritura dice que la guerra ya está ganada, la victoria está ganada. Pero nosotros tenemos que confirmar esa derrota. Tenemos que ya hacerla efectiva en nuestra vida. Esa derrota que ya sufrió el enemigo en manos del Señor. Así es que vamos entrando primero a adiestramiento espiritual. Para empezar, ¿quién es su enemigo? ¿En dónde está? Por ejemplo, es bien claro, en una guerra, mire, dicen que en la guerra y en el amor todo se vale, ¿verdad? Y nuestro enemigo ¿cómo expresar? Para empezar, vamos a identificar quién es el enemigo. El enemigo. Primera de Pedro 5:8. Alguien que quiera leer. Recuerde que puede leer ya.
¿Quién es el adversario, el enemigo? ¿Cómo se llama? El diablo. Satanás, adversario. El engañador, Luzbel. Tiene diferentes nombres y se presenta de diferentes maneras. Por eso es tan importante identificarlo. Y aquí es donde los que tienen ese don de parte del Señor, ese discernimiento de espíritus, porque como vamos a ver en el ratito, este enemigo se disfraza. En la guerra hay algo que se conoce como camuflaje. Son vestimentas que disfrazan a la persona en medio de su entorno. Por ejemplo, los que están en la guerra en la nieve, pues traen un camuflaje blanco, 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 para disfrazarse entre la nieve. Cuando van en la selva, pues traen hasta sus ramas por acá, ¿no? ¿Sí han visto eso? Entonces, tenemos que identificarlo. Por ejemplo, las manchas de los felinos como el leopardo y como el tigre ayudan para que se camuflajee en medio de las hierbas y de todo eso para poder pasar desapercibido y entonces caerle a su presa. Y así es el enemigo con el que estamos tratando. Entonces, el enemigo es, ¿cómo se llama? Satanás, el diablo. Número dos, cosa que tenemos que saber. Cosa número dos que tenemos que conocer acerca del enemigo y porque tiene aliados. Tiene personal que están a su mando, que lo apoyan. ¿Se acuerda quién? Se dice que los españoles derrotaron a los aztecas y eso es una de las asquerosas mentiras que nos han vendido los españoles. Eso no es cierto. ¿Sabe quién derrotó a los aztecas? Los aliados, los tlaxcaltecas y varios de los pueblos que fueron uniéndose a ellos, a los españoles, en contra de los aztecas. En realidad, los españoles eran como 300. Entonces ellos no fueron los que derrotaron a los aztecas, fueron los enemigos de los aztecas que aprovecharon esa situación para echárseles encima. Y así el enemigo tiene aliados. Según Efesios, son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales, como dice Efesios 6:12. Efesios 6:12, ¿qué dice? ¿Usted conoce a estos? ¿Quiénes son? ¿Dónde se mueven? ¿Qué características tienen? ¿Qué hacen? Porque pues, este texto es muy conocido, ¿verdad? Pero en realidad usted sabe lo que es un principado, una potestad, un gobernador de las tinieblas. También ya les hablábamos de esto alguna vez. Y en este curso vamos a identificarlos. ¿Quiénes son? ¿Dónde se mueven? ¿Cómo se mueven? Entonces, número dos, Satanás y sus aliados. También tiene Satanás otros aliados, que son el mundo y todo lo que en él hay. Como dice Santiago 4:4. Primera de Juan 5:19, perdón. Primera de Juan 5:19. También Santiago 4:4. ¿No está ahí?
hermano, ahí está, te lo brincaste. Santiago 4:4, ¿qué dice? Entonces el mundo es un aliado del Satanás en esta guerra espiritual. Y es donde, sobre todo, los jóvenes tienen mucha derrota cuando se enfrentan al mundo, cuando se enfrentan a estas situaciones como, pues, como la moda, como las situaciones que el mundo ofrece, los vicios, los deportes, tantas cosas que separan al Hijo de Dios de Dios. Y otro aliado que tiene el enemigo, Satanás, ya vimos que tiene principados, potestades, etcétera, que tiene al mundo también como su aliado. Y la tercera cosa que tiene Satanás como aliado es la carne. O sea, entendamos algo de esto, hermano. Nuestra naturaleza pecadora. Romanos 8, del 6 al 8, ¿qué dice? A ver, escuche bien esto. Esto es importante, muy importante. Dice que los que viven según la carne no pueden por ningún concepto agradar a Dios. Pues la carne es enemigo. El mismo Pablo lo dice, que porque lo que quiero hacer no hago, sino lo que no quiero, eso es lo que hago, es la carne, es nuestra naturaleza pecadora. Entonces, en esta guerra espiritual, nuestro enemigo el diablo también nosotros mismos podríamos decir que somos nuestros propios enemigos o nuestra naturaleza pecadora, la carne. Bien, ya vimos quién es el enemigo y sus aliados. Ahora vamos como tercer punto, vamos a ver en dónde se desarrolla esta guerra. ¿Cuál es el campo de batalla? ¿Verdad? Por ejemplo, ahorita la guerra entre Rusia y Ucrania se está desarrollando en Ucrania, ahí en ese país. Así nuestra guerra contra el diablo, ¿dónde se desarrolla? Principalmente en la mente y el corazón del hombre. En la mente y el corazón del Hijo de Dios. Ahí, en la mente, en el corazón. Porque cuando mire, y vamos a verlo después, la armadura. El Señor cuando habla de que usemos la armadura, habla del yelmo de salvación. ¿Sabe por qué en dónde se utiliza el yelmo? En la cabeza. Porque los dardos de fuego del maligno que nos envía entran por la mente. Un pensamiento. Por ejemplo, entra usted el domingo a la iglesia y usted mira que alguien la mira. Entonces, usted ya pensó, ya me barrió. Ya Y usted empieza a meditar y Satanás le empieza a lanzar dardos y dardos. Es que no te quiere, es que le caes gorda, es que no le gusta cómo vienes vestida, es que esto. Y empieza ahí a bombardear, ¿qué? La mente. Entonces, cuando usted permite que de la mente baje al corazón, ya logró el objetivo. Por eso es necesario rechazar los dardos de fuego del maligno. Entonces el campo de batalla es la mente y el corazón del hombre, como dice Romanos 12:2.
Amén. Es que mi suegra no me quiere. Es que el pastor no me saludó, etcétera. Cosas tan sencillas como esa. Por ejemplo, yo recuerdo no se me olvida de una mujer que venía aquí, se reunía y no le gustó que le dijeran dónde se sentara. No le gustó que le dijera a la hermana de Abril, Abril es la culpable, que esta mujer se fue. Porque le dijo, siéntese acá, porque estaba siguiendo instrucciones mías también. Y no le gustó y se fue de la iglesia por eso, porque no le gustó. Entonces, el dardo de fuego del maligno pasó a su corazón y ya ahí triunfó el enemigo. Entonces, el campo de batalla es la mente, hermano, y el corazón del hombre. Número 4, acerca de lo que debemos de saber de nuestro enemigo. ¿Qué es lo que él persigue? ¿Cuál es el objetivo del enemigo? Número 4. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que él quiere hacer? Como leemos en Juan 10:10, matar, hurtar y destruir las obras de Dios. Y Dios ha empezado una obra en ustedes. Desde que recibimos a Cristo en el corazón, Dios está haciendo una obra en nosotros. Y dice la palabra de Dios que Él la perfeccionará. O sea, él va a seguir trabajando en nosotros, pero el diablo también. ¿Y qué es lo que Él quiere hacer de acuerdo a esto? Que el ladrón no viene sino para ¿qué? Matar, hurtar y destruir. O hurtar, matar y destruir. Pero el Señor dice, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿qué? En abundancia. Entonces ese es el objetivo del diablo, del enemigo, matar, hurtar y destruir la obra de Dios en nosotros. ¿Y cómo logra eso? Mire, por ejemplo, cuando en un jardín usted siembra una semillita y esa semillita empieza a germinar y empieza a crecer, ¿cómo la matamos? Pues si no la quiero arrancar, no le echo agua, le echo veneno, ¿cómo se llama eso? Hermano, mata hierbas, se la echamos y se muere. Y así viene el enemigo. La semilla fue sembrada y empezó a germinar, entonces viene el enemigo con sus ataques. Por ejemplo, hay gente que se ha ido del Señor porque le dijeron, ahí está, ya ves, nada más te cambiaste de religión y te empezó a ir mal. Y así, mire, una familia que fue de las pioneras de esta congregación, allá en los años 80, se acercaron al Señor y eso les dijeron, que nada más se acercaron al Señor y les empezó a ir mal. ¿Qué hicieron? Se regresaron a donde estaban. Venían de la idolatría y allá se regresaron y ahí siguen. Y no sé si les haya ido bien o no, yo no creo. Pero son las estrategias del diablo, hermano. Otro de los propósitos del diablo es, él quiere. Por ejemplo, si usted ha leído, le dejo de tarea, que lea Ezequiel capítulo 28 acerca de cómo fue que surgió el diablo, cuál fue su situación. Ahí lo dice. Él quiso ocupar el lugar de Dios. Entonces, su objetivo es recibir adoración como Dios. Y le pongo ahí con toda intención, Dios con D minúscula. De acuerdo a Lucas 4:6-7, ¿qué dice?
Ahí está. Ese es el objetivo. A Jesús lo tentó con eso. Si tú postrado me adoras, te va a dar todo el mundo porque es mío. Y ahí volvemos a confirmar que el mundo es el aliado del diablo. Está, todo el mundo, dice la Escritura, está bajo el maligno. Entonces, este es el objetivo del diablo, recibir adoración como Dios. Y número 5, ¿cuáles son las armas que el enemigo tiene para combatir contra nosotros y contra la obra de Dios? Una de las primeritas que él utiliza es la mentira. Como cuando se le acercó a Eva y le dijo, no moriréis. Eso era una mentira. ¿Qué dijo Dios? Moriréis. ¿Y qué dijo el diablo? No moriréis. ¿Estaba mintiéndole a Eva? Sí. Y Eva le creyó. Entonces las armas del enemigo, la primera es la mentira, como dice Juan 8:44. Juan 8:44. ¿Sí? ¿Escucho? ¿Quién puede leer? ¿Quién quiere leer? Es mentiroso. Aunque en algunas ocasiones Satanás utiliza medias verdades o medias mentiras. ¿Qué es eso? Bueno, lo leemos en el Génesis cuando le dijo a Eva, es que Dios sabe que, les dijo, no moriréis, porque Dios sabe que el día que de él coman, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí es una media verdad. O sea, porque ciertamente el comer del árbol les produciría a ellos conocer el bien y el mal. Pero lo demás era mentira. No moriréis, seréis como Dios. Y esa mentira ha pasado de generación en generación. En este tiempo aún sigue vigente esa mentira. No moriréis, no pasa nada. Total, te arrepientes y le pides perdón a Dios y ya no hay problema. No, hermano. Otra enseñanza perniciosa que es hasta satánica y diabólica es aquella de que la salvación no se pierde. Porque, ¿qué provoca esa enseñanza? Que es que la gente, pues no se preocupe, siga su vida como si nada, peque como cualquier cosa. Al fin que al final se arrepienten y le piden perdón a Dios y ya todo está arreglado como el ladrón, ¿no? Que murió y hasta lo ponen de ejemplo, ¿no? El ladrón que murió al lado de Jesús. Toda su vida fue un ladrón, un asesino, y solo se arrepintió en la hora de su muerte y el Señor le dijo, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero de eso a pasarse la vida, si ustedes leen también el libro de Ezequiel al respecto, también ahí está bien claro acerca de que esta enseñanza no es correcta. Otra de las armas que tiene pues sí, el engañador es el engaño. Ahora, bueno, pues, no que la mentira. Bueno, sí. Recuerde, aquí le hemos enseñado que el engaño y la mentira son cosas diferentes. Eh, la mentira es decir algo que no es correcto, que no es cierto, que es contrario a la verdad. Eso es mentir. Pero el engaño es cuando tú crees la mentira. ¿A ti te han engañado alguna vez? Por ejemplo, yo recuerdo y tengo muy presente que una vez tocaron en casa, ya con mi mamá abrió, y llegó una señora así bien bonachona, se veía así muy inocente, la señora ya mayor, y hasta llorando creo que estaba la señora. Ay, señora, por favor, mire, tengo un problemón, una situación.
Mire esta virgencita de oro puro, dice. Se la dejo, présteme 200 pesos y luego vengo por ella 200 o no sé. En aquel tiempo era mucho dinero. Se la dejo y, ay, mi mamá buena onda, ¿no? Le dio el dinero. Al fin que pues le estaba dejando una imagen de este tamaño de oro puro. Y ya no regresó la señora. Y mi mamá fue a ver ahí a algún lugar para que le dijeran cuánto vale. No, señor, esto no vale nada. Es de un metal que no sé cómo se llame, que parece oro, pero no lo es. Y mi mamá se quedó con esa cosa y la tenía arrumbada, yo creo que para recordarse de la vez que la engañaron, como a chino. No sé, los chinos no son fácilmente engañados, ¿eh? No sé de dónde salió eso. Entonces el engaño. Vamos a ver Apocalipsis. Ahí nada más va a ser Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9. ¿Qué dice? Amén. O sea, ¿cuál es la cosa que hace él? La estrategia que sigue, engañar. Sobre todo cuando surja el anticristo. Y vemos ahí toda la mecánica que se va a seguir. Dice que se le va a permitir hacer milagros mentirosos. Entonces, con eso va a engañar ¿a quién? Al mundo entero, dice aquí. Pero ¿quién no puede ser engañado? Dígame, ¿quién no puede ser engañado? Pues el que sabe la verdad. Ese es el que no va a ser engañado. ¿Recuerda lo que dice el Señor Jesús acerca de las señales de los últimos días? Es una de ellas, la primera, dice, se levantarán muchos falsos maestros, falsos cristos, procurando engañar si fuere posible a quién, a los escogidos. ¿Y por qué los va a tratar de engañar? ¿Y cómo los podría engañar? Ignorando la palabra de Dios, pasándola por alto. Ujú. Otra estrategia del diablo, otra arma que él tiene, ya lo decíamos hace rato, es el camuflaje, que se hace pasar, que toma la forma, como dice segunda de los Corintios 11:14. ¿Qué dice? ¿Quién? El mismo Satanás. Por eso es muy importante que si usted, hermana, hermano, tiene el don de parte de Dios de discernimiento de espíritus, lo ponga en práctica y lo ejerza. No se quede callado. Ya he explicado aquí lo que nos pasó en alguna ocasión que invitamos a una persona a venir aquí y era un lobo disfrazado de oveja. Y una hermana, después de que causó algunos estropicios, se acerca y me dice, ah, hermano, yo ya sabía que él era, ¿eh? ¿Y por qué no me dijo? Le dije, le reclamé y la regañé. ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué viene ahorita a decirme? Yo ya sabía. Entonces, es importante que usted hable y diga, hermano, cuidado con esa persona. Aún a predicadores que uno se le ocurre a veces invitar. Recuerdo a un hermano que vino aquí, me arrepiento de haberlo invitado, y que hablaba de algunas cosas que su pastor los insultaba y hablaba, no sé si se acuerdan de ese varón. Bueno, decía que groserías. Bueno, otra arma que utiliza el diablo es la acusación. Y esta es también una de sus armas favoritas. La acusación. Apocalipsis 12:10.
¿Qué dice? Apocalipsis 12:10. ¿Se acuerda de ese pasaje de Job que dice que un día se presentaron delante de Dios los hijos de Dios, y entre ellos iba quién? Satanás. ¿A qué iba? ¿A acusar a quién? Pues a Job. Y así como acusa a Job, así le acusa a usted delante de Dios, pero también lo acusa a usted mismo, de usted. Acuérdate. ¿Qué le dice el diablo? Acuérdate lo que hiciste hace 20 años. Él no la perdona, no te perdona, hermana. Él no se olvida de tus pecados. Acuérdate lo que hiciste ayer, acuérdate. Empieza a acusarte de lo que has hecho, aún de los pecados que ya confesaste y que Dios te perdonó. Él no te ha perdonado y te lo sigue echando en cara. Y esa es su estrategia. ¿Para qué? Para callarte. Para sentarte tú ahí calladita, te ves bonita, ahí no hables. Ahí quédate. Entonces es el acusador. Su arma preferida también es el acusar a los hermanos. Y aquí le estoy poniendo una quinta arma que él tiene, la piratería espiritual. Y aquí vamos a leer 2 Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Ahí ya no me dio oportunidad de ponerle la cita, vamos a leerla. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 4. Haciéndose pasar por Dios. Mire, cuando le venden algo pirata, lo hacen pasar como si fuera original. Usted sabe ya por el precio, ¿no? Que le venden unos tenis Nike de 300 pesos. Pues ¿dónde? A mí, yo les presumí hace unos domingos que me compré unos tenis de 300 pesos. Y la señora me decía y me juraba que me iban a durar 2 años. Bueno, a los que fue como a los 15 días, ya tienen un hoyo. Pirata. Se hace pasar como si fuera, pero no lo es. Entonces aquí el diablo hace lo mismo. Se hace pasar por Dios. Y esto está escrito en el contexto del anticristo, del hombre de pecado. Y esa es su estrategia. Hacerse pasar por lo que no es. Entonces, aquí le vamos a dejar por hoy. ¿Sí? Vamos a continuar viendo lo que son las estrategias del diablo y vamos a entrar al tema principal la próxima semana. ¿Qué armas tenemos? Y luego vamos a ir viendo arma por arma cómo se utiliza. Amén. Vamos a orar y nos vamos a casa. ¿Quién quiere orar? No se peleen.